Entonces, la moción tiene... Ya. Señor presidente, muchísimas gracias. Un saludo al pueblo ecuatoriano, queridos legisladores. Hoy día tenemos la entera responsabilidad de seguir trabajando para la seguridad del país. Una manera de contribuir con la seguridad y con las políticas públicas que generen seguridad y que reduzcan los índices de criminalidad es trabajar en leyes para los sectores que están conexos a la seguridad. Si bien es cierto, la seguridad privada no es la responsable, como en algún momento el presidente de la República, Guillermo Lasso, había dicho, sí tiene mucho que ver en la seguridad porque es un coadyuvante y además son acciones complementarias de prevención ante los posibles delitos que se puedan causar y que hoy son un modelo ya no de un solo grupo, son un modelo que se ha incrementado delincuencialmente ante la desprotección del mismo Estado, porque hoy el Estado es vulnerable. Desde ahí tenemos que comenzar a trabajar en los nuevos retos, incluso cómo combatir los nuevos modelos de delincuencia que existen en el país, porque hoy ya no solamente te roban a mano armada con un revólver, hoy te roban a mano armada con un fusil y muchos hoy muy posiblemente tengan una granada en sus manos y te amenacen para que seas víctima del cobro de vacunas. Y es así que el país se tiene que adaptar a un modelo de delincuencia para poderlo combatir. Y una de las formas de combatir es generando leyes, como la Ley Orgánica de Seguridad Privada. Queridos compañeros legisladores, señor secretario, tengo una presentación para que por favor la pueda proyectar ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Autorizado, por favor, proyecten la presentación. La siguiente, por favor. Esta norma genera una arquitectura institucional del sistema de vigilancia y seguridad privada. Regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. ¿Qué pasaba en el Ecuador? Trabajábamos con una ley preconstitucional creada en el 2003, que además no generaba cambios circunstanciales y que además atentaba contra los derechos fundamentales, como del trabajo de los servidores o prestadores de servicios de seguridad privada, y es aquí donde se hace un llamado para que nunca más se vulnere un derecho de quienes prestan el servicio de guardias privados en el Ecuador, que no sean víctimas del abuso de las malas empresas de seguridad, que incluso algunas son de papel. Regula la capacitación de seguridad privada y aquí se juega un papel fundamental para que los guardias de seguridad privada puedan profesionalizarse y alcanzar estándares de calidad que puedan combatir de manera eficiente las amenazas o la posible amenaza de la delincuencia organizada que hoy campea en este país. Esta ley ha tenido un profundo debate y ha sido, creo que una de las leyes de las cuales más observaciones se ha tenido. 840 observaciones procesadas, 26 mesas técnicas, una mesa interinstitucional donde acudieron todas las instituciones del Estado concomitantes a la seguridad pública. ¿Para qué? Para generar una verdadera ley que mejore las condiciones de seguridad en el país. 18 sesiones de comisión para atender a más de 1.300 compañías de seguridad, que hoy muchas, como lo decía, son de papel. 78 centros de formación y capacitación y más de 180,000 guardias de seguridad privada registrados, que hoy, sin esta ley, muchos viven en la precarización laboral y son víctimas de injusticia. La ley vigente, como lo decía, data del 2003, es una ley preconstitucional y por eso la necesidad de generar una ley que esté acorde a la Constitución del 2008 y prevea derechos fundamentales como el trabajo, la vida y la seguridad. El sector privado en el mundo es un sector en expansión. Las Naciones Unidas han venido alertando sobre la desregularización en este sector, genera una amenaza a los estados.
Y es necesario que desde la Asamblea Nacional se pueda generar normativa eficiente que solucione los problemas estructurales que hoy son parte de la vida de los ecuatorianos y que son los que más aquejan. Y las estadísticas no mienten. El 99% de los ecuatorianos se siente inseguro. La situación de inseguridad ante las nuevas amenazas necesita fortalecer el rol preventivo de la seguridad privada. Esta ley ha tenido un tratamiento desde el 2021, desde junio del 2021. Paco Fierro fue quien empezó esta ley. Luego, en el junio del 2023, se acogió el proyecto del asambleísta René Yandún. En el 2021, el 24 de noviembre, se acogió el proyecto de ley presentado por el asambleísta Pinto, que fue parte de la comisión anterior. El 6 de junio del 2022 se aprobó el primer informe para debate. Se generaron las mesas técnicas con los actores gremiales de instituciones públicas y privadas. Y luego, en mayo del 2023, exactamente el 3 de mayo, se aprueba el informe para segundo debate. La siguiente, por favor. En las 18 comisiones actuaron todos los representantes de la seguridad privada, personal, empresas, profesionales del servicio de seguridad privada, centros de capacitación, entidades de supervisión y control. En el segundo debate se acogieron 390 propuestas presentadas por escrito: derecho de protección al personal, cooperación de la seguridad integral, tipos o modalidades de capacitación y de servicio, regulación a centros de capacitación, formación y capacitación, requisitos, prohibiciones e infracciones. Dentro de las mesas técnicas institucionales actuó el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo, el SECAP, Superintendencia de Compañías, Economía Popular y Solidaria, actores y trabajadores de la seguridad privada, que son el capital humano y son el principal factor a defender, no solo en esta ley, sino en todas las leyes que tengan que generar o generen empleo. Dentro de esta ley tenemos 131 disposiciones, las generalidades, el sistema de vigilancia y seguridad privada, prestadores de servicio de vigilancia y servicio de seguridad privada con servicios conexos, personal de las compañías de seguridad privada, servicios de formación, capacitación y especialización, infracciones y sanciones. Contamos con 16 disposiciones generales, 19 transitorias y 6 reformatorias. Se ha incorporado las finalidades de la ley para el segundo debate: normar el sistema, regular el régimen jurídico para la prestación de servicios y la articulación de la seguridad integral, el reconocimiento de los derechos específicos de los trabajadores de la seguridad privada y regular los centros de capacitación y que estos sean verdaderos centros de mejoramiento de los conocimientos de nuestros guardias de la seguridad privada. Se incorpora la participación de actores de la EPS y aquí hay que hacer una reflexión. Sí era necesario que la EPS actúe en el tema de seguridad privada y se generen nuevos espacios para quienes hoy actúan en la seguridad privada también tengan la capacidad de crear cumpliendo las mismas condiciones que cumplen los otros modelos de seguridad. Se regula la prestación de servicios conexos, los servicios profesionales, comercialización o instalación tecnológicas y servicios de blindaje. Ustedes han visto que hoy en el Ecuador hay un sinnúmero de empresas que venden blindajes y no sabemos qué tipo de blindajes son. Además, no contamos con un registro de los vehículos blindados y el Estado no conoce o no sabe qué vehículos se han blindado porque no existía una regulación sobre este tema. Hoy se regula el servicio de blindaje en el país y para que las empresas de seguridad también cumplan con el sistema de blindaje y que los carros que utilizan no sean tanquetas que solo sirven para que la gente visualice, pero que no cumplen ningún rol de protección a los guardias. Que mañana una bala de fusil pueda atravesar estos sistemas de blindaje y los guardias sean víctimas o sean una cifra más de muerte violenta en este país.
Se replantea las atribuciones del ente rector, elaborar el informe de factibilidad, la constitución de una compañía o de una cooperativa, potestad de emitir o renovar permisos de operación para registrar autorización de clase de vehículos blindados, como ya lo decía, recaudar tasas, regular tasas, establecer tarifas referenciales. Y aquí hay otro tema que también trae y tiene que ser muy entendible, es establecer incentivos para la fusión. En algún momento habían observaciones de algunos compañeros legisladores dentro de la comisión y era que se estaba creando incentivos económicos. El derecho público es tácito, solo puede hacer lo que dicta la ley y lo que el ministerio puede hacer. Por ejemplo, un modelo de incentivos puede ser la reducción de una tasa, puede ser también que se le dé una condecoración a la empresa de seguridad. Esos son el tipo de incentivos, no van a incentivos económicos ni tributarios. Reconocer la condecoración y la labor de los trabajadores de la seguridad privada, que muchos son olvidados, aun cuando han actuado en escenas violentas y han podido neutralizar posibles actos delincuenciales donde se ponía en riesgo la vida de los ciudadanos. La articulación del sistema de vigilancia con la seguridad privada. Y aquí complementamos porque hoy el sistema de seguridad pública del Estado, el sistema 911, la Policía Nacional, van a promover un verdadero modelo de seguridad integral junto a las empresas o al servicio de seguridad privada. De manera preventiva ante el cometimiento de delitos, tenemos que generar algunos casos de protección para quienes, en caso de fuerza mayor o en caso fortuito, se ponga en peligro la integralidad física de los bienes o de las personas, cuanto estructuran los delitos o contravenciones flagrantes en su zona de responsabilidad. El objetivo social exclusivo de la prevención del delito incorpora también un nuevo modelo de transporte, el transporte aéreo, marítimo y fluvial, de especies monetarias y de valores. ¿Qué pasaba muchas veces en mar abierto cuando se transportaban valores en seguridad privada? Muchos de estos eran vulnerables. Hoy les damos la absoluta protección para que puedan actuar conforme a sus competencias y puedan defender estos valores o las mercancías, que no solamente pueden ser valores, que también pueden ser producto de la cosecha de camarón, que es un factor fundamental a atender en este país, que es un sector que se mantiene vulnerable ante la delincuencia y que no puede ser protegido porque el Estado aún no ha generado políticas públicas de protección a esto. Se crean también las inhabilidades para ser socios y administradores. Dentro de esta, los funcionarios de las empresas de seguridad no podrán tener deudas y obligaciones pendientes en el sistema de seguridad social, y hablamos de todos los sistemas de seguridad social, por si acaso, no vayan a pensar que solo al IES, a todos, al ISPA y al ISPOL, y de la misma manera al SRI y al Ministerio de Trabajo, y además que sus cónyuges tampoco estén incursos en esa prohibición. Se norma 12 funciones y deberes del personal de seguridad, uno de los fundamentales. Se establecen prohibiciones de alterar la escena del delito, y aquí juega un papel preponderante del sistema de investigación del Estado para que se generen verdaderas políticas de investigación. El Estado debe invertir de manera eficiente y emergente. Hoy, muchas de las escenas del crimen no pueden ser analizadas por los forenses porque no existen los medios tecnológicos necesarios, y ahí va a jugar un papel fundamental el Plan Fénix, que va a presentar en los próximos días del presidente de la República, donde se deben considerar estos hechos. Prevenir el cometimiento de delitos, usar los documentos de identificación y uniformes, equipo de dotación que sea entregado a los guardias de seguridad. Los administradores, dentro de sus obligaciones, tendrán que garantizar los derechos del personal. Aquí juega un papel fundamental el seguimiento que le haga la Asamblea Nacional a esta norma. Se aumentó hoy, que era una necesidad, la póliza de seguro y responsabilidad civil.
la póliza de vida y accidentes, y hoy los guardias van a estar protegidos 24 horas del día. Muchas veces las pólizas de seguro eran mal utilizadas y se les daba al guardia o a los guardias la cobertura tan solo del tiempo de trabajo, que podía ser 8 horas de trabajo. Hoy se le da 24 horas de protección. ¿Por qué? ¿Y qué pasaba o qué está pasando en el país? Que un guardia evita que se cometa un delito y en su casa era asesinado. Tenemos que proteger a sus familias y tenemos que proteger a los que hoy nos sirven de escudo ante la delincuencia. Los guardias de seguridad son un factor fundamental en la seguridad del país. Otra de las cosas para evitar la precarización, la apertura de una cuenta sueldo. A los guardias se les pagaba a través de nómina o con cheque o a través de efectivo. Y en esos pagos se generaban cobros que generaban reducción a su justo sueldo en sus horas laborables, y que además hoy podremos revisar si estos sueldos son pagados a tiempo. Que le da el servicio de seguridad privada pague en el momento que tiene que pagar el sueldo, no 3 meses después, no 5 meses después, o que nunca le paguen un sueldo. Sueldos y salarios mínimos sectoriales. Recordar que el sistema de seguridad privada está dentro del marco sectorial de trabajo. Entonces se va a tener que respetar los sueldos mínimos sectoriales. La coordinación institucional para garantizar los derechos del ente rector, como el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Seguridad Social. El costo de reentrenamiento será pagado por la compañía de seguridad, no por el guardia. Hoy muchos costos de entrenamiento tiene que asumir el guardia de seguridad. Eso tiene que ser un costo que asume para profesionalización y para mejora de capacidad institucional la empresa que brinda el servicio de seguridad. Se mantienen los niveles 1 y 2 de formación, se establecen contenidos diferenciados en el nivel 2, requisitos especiales como no haber sido sancionado por violencia de género, y aquí se juega un factor fundamental. Hoy los guardias de seguridad tienen que tener entrenamiento en tiro de práctica real, porque muchos guardias solo se preparaban en los polígonos virtuales, y eso hacía que conozcan menos sobre la utilización y dotación de armas que hoy muchas empresas tienen. La certificación y acreditación, mayor regulación en el control a los centros de capacitación, se unifican los requisitos de pensum y mallas de infraestructura para centros públicos y privados. Y aquí va a jugar un papel preponderante el SECAP, que va a tener que crear una malla para poder capacitar a los guardias de la seguridad privada de manera gratuita, y que además se acompañe con los cursos que tienen que ser brindados por instituciones privadas. El capital mínimo para la constitución de compañías de capacitación deberá ser de 45 salarios básicos unificados. Se establecen las inhabilidades para los que sean socios de centros de capacitación, los servidores o funcionarios de entidades de regulación y control, quienes hayan sido socios de un centro cuyo permiso de funcionamiento haya sido cancelado, quienes se encuentren en mora con el IES y el SRI. Esto es un modelo que se ajusta a las normas internacionales de seguridad privada. Se desarrolla un régimen sancionatorio que va en las sanciones leves desde un salario mínimo vital hasta las graves, que son 33 conductas graves, que son 6 salarios básicos unificados. Las muy graves, 23 conductas, son sanciones que se van a crear con la cancelación definitiva de la autorización o acreditación del permiso de funcionamiento. El registro de sellos de clausura, que es un factor fundamental para que también las empresas de seguridad se sientan protegidas, porque muchas veces eran clausuradas, pero no había un seguimiento al sello de clausura, o esos sellos de clausura ni siquiera eran emitidos por el ente rector. El destino de los valores recaudados para autogestión de la subsecretaría y la unidad respectiva de la Policía Nacional. Los límites para la inversión extranjera en materia de seguridad privada. No podrá exceder el 40% del capital de las compañías por ser inversiones extranjeras. El registro pasivo de prestadores del servicio de seguridad privada. Se establecen 19 disposiciones transitorias
el reglamento a la ley, la legalización y la actualización de los estatutos, emisión de tarifas referenciales, actualización de carnets, impulso a la profesionalización, transferencia, competencia, enajenación de acciones, condiciones laborales de quienes trabajan en los sectores estratégicos. Aquí se genera una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, eliminando como servidores auxiliares del sistema financiero de transporte de especies y valores monetarias. En el artículo 33, yo sé que hay un debate amplio sobre este artículo y que esta asamblea debe de entenderlo de una manera distinta. Han habido normas que se han creado dentro de la Asamblea Nacional, pero que tal vez obviaron en algún momento que la legítima defensa es una necesidad que tenemos todos los ciudadanos y además la garantía de la vida. Aquí se garantiza la vida porque eso dice la Constitución de la República del Ecuador. Si bien es cierto, hay varios factores que anteceden a la legítima defensa y son componentes: la necesidad racional, la falta de provocación y la agresión actual. No se eliminan. Lo que se hace en esta ley es aclarar el peligro eminente que amenace la vida o la integridad física. Y no es posible que todavía miembros de la Policía Nacional se sigan defendiendo detenidos. Eso es inaudito. Y por eso esta ley es incluso conexa a la ley de uso legítimo de la fuerza, que fue una ley que se aprobó en esta Asamblea Nacional y que además hoy prevé que incluso los guardias que precautelen la vida de una persona puedan actuar ante el peligro eminente o la amenaza y no tengan que esperar que exista un ciudadano muerto. Tenemos que comenzar a legislar para los ciudadanos de bien. Tenemos que combatir la delincuencia de manera efectiva. Y el Estado es el llamado a garantizar la vida y la seguridad de las personas constitucionalmente. Las empresas de seguridad, como lo dije, solo son coadyuvantes y son cooperadoras del sistema de seguridad público. Hay varios conceptos sobre la doctrina de la legítima defensa y aquí incluye la agresión legítima. Nos hemos basado en legislación comparada como de Perú, Cuba, Colombia, México, y la agresión real o actual o eminente está en varios proyectos de ley internacionales. En Colombia, la injusta agresión o amenaza eminente siempre que sea proporcional. El peligro actual no es inevitable en materia jurídica que amenace la vida o la integridad física ya está en legislación comparada. Quiero hacer algunas apreciaciones de lo que esta ley ha sido y cómo se ha generado y cómo ha ido creciendo. Tal vez entraron como leyes pobres, se puede decir, pero la comisión que trabajó de manera ardua en el fortalecimiento de esta ley tuvo la entera capacidad y la disciplina de despojarse incluso de sus camisetas partidistas para trabajar en una ley que sirva a los ecuatorianos y que garantice en parte su seguridad. Hoy los nuevos modelos de seguridad nos llaman a nuevos retos. Cada vez es más necesaria la protección de los ciudadanos. El análisis tuvo docenas de mesas técnicas. Es una ley que se debió de haber expedido hace décadas y por eso se le elevó a ley orgánica, porque la ley que hoy está vigente es una ley que no cuida los derechos fundamentales de las personas. Esta ley tiene que ser un instrumento eficaz para la regulación y el fortalecimiento del sector y el derecho de los trabajadores. Busca garantizar el equilibrio como reflejo de las preocupaciones de todos los sectores. Quiero agradecer a la señora presidenta de la comisión que ha pensado en mí para que sea el ponente de esta ley. Agradezco a usted, estimada Inés, y es necesario que hoy día esta ley sea aprobada con responsabilidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sé que hay muchos factores que puedan generar observaciones, pero hoy es una ley extremadamente necesaria para garantizar la seguridad de nuestros hermanos ecuatorianos que son víctimas de la delincuencia. Hoy, más que nunca, el pueblo ecuatoriano reclama leyes en materia de seguridad
y esta asamblea no le puede dar la espalda al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, señora presidenta encargada. Muchísimas gracias, compañeros legisladores.